¿Cómo está el pueblo de Dios este día, miércoles 22 de abril, cuando es el día de oración y testimonios aquí en nuestro ministerio y que es transmitido por los canales de YouTube? Los martes es en Houston, pero los miércoles es en Irving, donde está la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Central. Quiero otra vez invitarles a los que viven en el área de Tampa, Florida, para que vengan con nosotros este próximo sábado, donde estaré predicando en esa ciudad. A partir de las 9 de la mañana, hemos de juntarnos para estudiar la Biblia, alabar al Señor, por supuesto. En el 4403 North Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. Allí donde se reúne la iglesia El Evangelio Eterno. Ahí estaré con los hermanos proclamando un mensaje de preparación para la venida del Señor. Tengo esa misión, como la mayoría de pastores de la verdad presente, de preparar a un pueblo para la venida del Señor, con mensajes que hagan entrar en reflexión, con mensajes que nos permitan hacer ese autoexamen y buscar, hermanos, una reforma en nuestra vida donde nos rindamos más al Señor. Así que invito a todos los que vivan cerca de Tampa, Florida, para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Una vez más la dirección: Iglesia El Evangelio Eterno, 4403 North Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614. Y ahora que la joven Yamili Álvarez nos comparta el versículo de memoria, ¿qué les parece? Adelante, Yamili. El versículo para memorizar del día miércoles 22 de abril se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12. Y dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vuelvo y lo repito. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Después de haber escuchado ese hermoso versículo, yo quiero volver a invitarles a que no se olviden de apoyar la obra de Dios que este canal, Advenimiento TV, el ministerio del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles y la Iglesia Advenimiento están haciendo 24/7, como es la de proclamar por radio y televisión la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, y por supuesto también atender a los enfermos en nuestro centro y sanatorio de estilo de vida, sin cobrarles prácticamente nada, porque el depósito que dan, eso no es el pago, hermanos, y es un depósito accesible, al alcance. Pero nosotros hacemos la obra así no porque tengamos dinero, sino porque confiamos en que Dios va a tocar corazones. Y por eso es que yo le hago el llamado todos los días a que usted tenga en cuenta este ministerio para compartir aquí diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Estamos construyendo también la segunda fase del proyecto médico misionero en el que estamos, como es la escuela tipo Madison. Y con esas ofrendas también usted contribuye para que un día podamos tener esa escuela misionera. No dude, hermanos, de tomar de la pantalla cualquiera de las maneras para enviar diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Tome nota, le doy el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para que de cualquier parte del mundo, cualquiera de las formas que está ahí en la pantalla y que usted le convenga o pueda usar, hermano, hermana, lo haga y se una a nosotros en la proclamación de la verdad presente y la atención gratuita a los enfermos en nuestro centro y sanatorio de estilo de vida Los Tres Ángeles. Quiero que oren por este servidor, por los planes misioneros que tenemos, como son el de
extender la obra que hacemos a otros países como El Salvador, Colombia, México. Y también a través de las plataformas digitales, poner este mensaje por esa plataforma que se llama Roku, esta otra que se llama Apple TV, y así, hermanos, también entrar a otros canales de televisión, de manera que estemos, por lo que ahora me han ofrecido, estar en 14 canales de televisión y hasta en México, en el canal 8. Estamos mirando, hermanos, ver cómo este mensaje lo expandimos. Y necesitamos oración para que Dios nos dirija y nos dé la convicción de que vale la pena dejar los canales que tenemos para meternos a esta otra compañía que nos está ofreciendo todo este espectro, toda esta amplitud de la verdad presente en más canales y por el mundo. Pido oración por esto. Y ahora, hermanos y hermanas, voy a dejar que mi hermano Noel Reyes le salude porque él ya está listo para estudiar juntos la lección. Adelante, hermano Noel. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo esta lección de hoy miércoles. Ya hemos llegado a la mitad de la semana y la verdad que hemos sido muy bendecidos con la palabra de Dios, confirmando lo que nosotros creemos, las cosas que están pasando en estos tiempos y el poder que tiene este romanismo en nuestros tiempos, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Siempre ser obediente a nuestro Dios y serle fieles en todo. Y pues no se los olvide también de compartir, darle un like a estas presentaciones, ¿verdad? Para que puedan ser vistos por otras personas. Así que Dios me los bendiga y que los guarde en este día. Ahora vamos a tener nuestra oración para dar comienzo a este repaso de la lección. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos su santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios, por habernos revelado estas verdades en el libro de Daniel, oh Dios, que nos indican que en nuestros tiempos, oh Dios, estamos viendo cosas que tu palabra nos confirma que iban a pasar, y suplicándote, oh Dios, que nosotros siempre seamos fieles a pesar de las pruebas y las dificultades y las amenazas que puedan venir a nosotros, que nosotros podemos estar sometidos a ti, resistir el diablo, y sabemos que él huirá de nosotros. Así que pedimos la presencia de tu Espíritu Santo con nuestro pastor Orlando, también con un servidor, para que podamos, Señor, compartir esta lección con todos los que lo van a escuchar en este día. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer hablábamos del cuerno pequeño. Quizás nos adelantamos bastante en el tema porque ahora es cuando el autor básicamente dedica una lección para hablar de dicho sistema. Por eso lo ha titulado al estudio de hoy El cuerno pequeño. Hermano Noel, ¿qué explicó el ángel sobre la terrible cuarta bestia? Y, por cierto, ya sabemos que representaba al imperio romano. Pero ¿qué le explicó el ángel a Daniel sobre esa cuarta bestia tan terrible? Amén. Aquí sí vamos al libro de Daniel capítulo 7, el versículo 23 nos dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Así que, pues aquí en este texto que estamos viendo, aunque un texto corto, pero muy abarcante, ¿verdad? Y sabemos, según
también la historia que Roma no solo conquistaba, cuando no destruía un pueblo, la reducía a la esclavitud, ¿verdad? Y su capacidad de devastar superó a todos los imperios anteriores. No cabe duda que si nosotros vemos en la historia las grandes persecuciones, esto que se llamaba la Santa Inquisición y otras cosas que sucedían en estos tiempos. Y vemos, hermanos, que para nosotros poder resistir estas cosas, nosotros tenemos que estar sometidos a nuestro Dios. Nosotros no podemos estar divididos entre seguir a Dios, pero seguir las cosas del mundo. Tenemos que hacer una decisión de seguir a nuestro Dios y dejar las cosas del mundo, ¿verdad? No amar las cosas del mundo, porque sabemos que si nosotros nos envolvemos y amamos al mundo, entonces cuando estas cosas pasen con nosotros, entonces no vamos a tener la fuerza para resistir, porque nosotros tenemos que estar conectados, como la Biblia nos dice, como los pámpanos a la vid. Así que es muy solemne esto lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y como nosotros habíamos hablado anteriormente, pues este poder tiene dientes de oro. O sea que si los dientes de estos animales que nosotros habíamos estudiado el día pasado, que del león, que del oso, que del leopardo, cada cual, cuando agarra su presa, es algo muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero imagínate con dientes de hierro, ¿qué puede ocurrir, ¿verdad? Con todo lo que agarre. Y pues que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, estar siempre caminando con Él. No voy a redundar más en comentarios sobre esto porque ayer siento que hice bastante. Solo quiero señalar un punto y es lo que dice en cuanto a este imperio, que dice que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Porque cuando usted escucha eso, a toda la tierra devorará, usted está oyendo de un alcance global, de algo que, si bien es cierto, tuvo una aplicación para el mundo conocido de aquel entonces, hermanos, cuando en su segunda fase, como es la religiosa, este imperio, le dé cumplimiento a Apocalipsis 13, miraremos otra vez, o miraremos que también buscará devorar a toda la tierra. Es decir, su alcance será global. Hermanos y hermanas, este imperio romano, en su segunda fase, política y religiosa, como es la Roma papal, dice que toda la tierra, hará que la adore. Y se va a imponer una ley para obligar a toda la tierra, es decir, a todos los habitantes del planeta, a que la adoren. Así dice Apocalipsis 13. Tiene que cumplirse la parte esta donde dice que a toda la tierra devorará. Así lo dice el versículo. Trillará y despedazará. Hermanos, Roma no solo conquistó territorios, la pagana preparó también el escenario para que en el último conflicto entre la autoridad humana y la autoridad divina, ella nuevamente a toda la tierra busque devorarla, es decir, obligarla a que le rinda pleitesía. Así nosotros vemos que el ángel ha explicado el alcance de este imperio, que es global. Pero, hermano Noel,
¿Qué más le fue revelado a Daniel sobre el cuerno pequeño? Sí, aquí sí continuamos en Daniel capítulo 7, el versículo 24. Nos dice la palabra de Dios, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí, pues viendo el comentario adventista, ¿verdad? Ahí nos explica, así como los 4 cuernos de Daniel 8 representan 4 reinos, también los 10 cuernos en Daniel 7 deben entenderse como 10 reinos surgidos del Imperio Romano. Ahora, en cuanto a la base histórica, después de la caída del Imperio Romano, muchas tribus germánicas lo invadieron y lo fragmentaron. Aunque hubo más de 20 tribus, según el comentario, los intérpretes han identificado 10 reinos principales que finalmente se establecieron. Y la lista, aquí tengo la lista, ¿no? Que eran los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alemanes, los anglosajones, los erulos, lombardos, burgundios. Algunos aquí incluyen a los hunos, pero estos no formaron un reino estable y desaparecieron pronto. ¿Y cuál es el contexto histórico de todo esto, hermanos? Que el periodo fue de gran inestabilidad, ¿verdad? Habían invasiones, migraciones y cambios constantes. Aún así, de ese caos surgieron varios estados independientes, cumpliendo la profecía de que el Imperio Romano se dividiría en múltiples reinos. Así que para nosotros, hermanos, aquí podemos ver que la palabra de Dios es cierto y es seguro. Y sabemos, hermanos, que eh, pues estamos aquí como nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Que se levantaría este otro, el cual era diferente de los primeros, como se había hablado anteriormente, ¿verdad? Que no eran animales que fue representado este otro, sino que algo bien terrible, espantoso, con dientes de hierro, ¿verdad? Que devoraba y desmenuzaba, ¿verdad? Ahí como explicó el pastor. Así que ese es de nosotros, hermanos, saber que, y le damos gracias a Dios que nos ha revelado estas cosas, ¿verdad? Para que nosotros no estemos en la oscuridad. Quizás este sea un poco difícil, ¿verdad? Para entender varios símbolos, pero lo bonito, hermanos, es que la palabra de Dios mismo tiene las llaves para nosotros entender estos símbolos que nosotros estamos leyendo. Pero ya viendo, ¿verdad? La severidad, cómo esta otra bestia actúa, pues nosotros podemos ver bien claro que, como el pastor había explicado, ¿verdad? Representa el papado romano. Bueno, mis hermanos, es interesante cómo la Biblia como que repite lo que dice un lado en este capítulo, lo puede explicar, porque el ángel está ahora explicándole a Daniel lo que miró. Otra vez, el énfasis en el cuerno pequeño, que no surge antes de los 10 cuernos, sino después de ellos, que no es igual a ellos, sino que es diferente, que no es solo político, tiene también la otra naturaleza y el espiritual. Hermanos, el cuerno pequeño fue diferente a los demás, porque los demás solo surgieron políticamente hablando. Fueron reinos políticos, pero el cuerno pequeño es mezcla de religión con política. Ya lo expliqué ayer. No solo gobierna territorios, sino que también gobierna conciencias. Y no solo tiene poder civil, sino que reclama autoridad espiritual, porque dice ser la cabeza de toda la iglesia cristiana. Oh, wow, qué blasfemo este poder. Hermanos y hermanas, aquí la profecía cambia de terreno, porque el imperio se pasa a un sistema religioso político dominante. Interesante que a 3 reyes dice que derriba.
de la lista que mi hermano Noel mencionó, la historia registra que los érulos, vándalos y ostrogodos fueron eliminados por el cuerno pequeño, es decir, el papa de aquel entonces, con los poderes civiles. ¿Por qué lo hizo? Porque se oponían al ascenso de él como sistema. Hermanos y hermanas, proféticamente este poder no solo crece, sino que también elimina a los que se resisten a él. De manera que hoy podemos decir con toda propiedad que Daniel 7:24 es el versículo más fuerte de este capítulo, porque ya nosotros vamos a mirar en la siguiente pregunta: ¿a qué se dedica este poder? Hoy, hermanos, nosotros vemos que esto no solo es historia, esto es una advertencia. Hermanos, el mayor peligro no vendrá solamente de gobiernos, sino que vendrá de sistemas que usan el nombre de Dios para controlar. ¿Por qué? Porque son sistemas religiosos que se unen con el poder civil. Y cuando ellos hacen eso, históricamente, se ha comprobado que cuando el poder civil se une con el poder religioso, le quita la libertad a la gente. Se pierde la libertad, se impone la conciencia. Y hermanos, el que es fiel a Dios es perseguido. El cuerno pequeño, hermanos, no conquista primero con espada, conquista con autoridad espiritual. Y cuando logra el control, entonces elimina toda oposición. De manera que la pregunta hoy es: ¿estoy siguiendo la verdad de Dios o un sistema que parece santo, pero no lo es? Bueno, hermanos y hermanas, así nosotros vemos lo que le fue revelado a Daniel sobre el cuerno pequeño. Pero ¿qué dice el don de profecía, hermano Noel? El comentario del Espíritu Profecía, según The Youth Instructor, 22 de septiembre de 1903, nos dice que el vasto imperio de Roma se desmoronó en pedazos y de sus ruinas surgió ese poderoso poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión hereditaria. Pero esta religión es un horror para todos los que conocen los secretos del misterio de iniquidad. Los sacerdotes de esta iglesia sostienen su dominio, manteniendo el pueblo ignorando la voluntad de Dios tal como es revelada en las Escrituras. Así que para nosotros, hermanos y hermanas, nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros tenemos la libertad de leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios y de poder estudiarlo. Pero aquí estamos viendo que en estos tiempos, cuando tomó el poderío esta iglesia, la católica romana, es que las escrituras no estaban al alcance para los creyentes en esos tiempos para poder estudiarlo. Así que no tenían ese privilegio de tenerlo para saber si lo que se estaban diciendo era verdad o no. Por eso todas las creencias, todo lo que se hable, debe de ser comprobado con la palabra de Dios. Y también una cosa que se debe destacar de una iglesia, de los hermanos de la iglesia, es la humildad. La humildad. Hay que ser humildes, no ser orgullosos. Y esto es un gran problema aquí que nosotros estamos leyendo, que dice que esta iglesia se jacta de su infalibilidad. Pero lo único infalible es nuestro Dios. Nosotros, los humanos, somos falibles. Nosotros cometemos errores, cometemos pecados. Pues nosotros no podemos pretender que nosotros no hacemos tales cosas. Pero le damos gracias a Dios que en Cristo, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese es el secreto para nosotros,
que nosotros estemos siempre en Cristo, ser humildes, humildes de corazón, ¿verdad? Y no jactarnos de que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que nosotros hacemos esto. No, hay que ser humildes. Hay que transmitir la humildad cuando nosotros estamos hablando con los demás, ¿verdad? Porque nosotros no somos nada, ¿verdad? Si nosotros no tenemos a Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, sin Jesús, nada podemos hacer. Así que Dios nos ayude, hermanos, de nosotros aprender, ¿verdad? Que nosotros necesitamos de Cristo. Nosotros no podemos vivir una vida sin dependencia en Jesús. Ahora, pastor, ¿contra quién se dirigía la ira del poder del cuerno pequeño? Bueno, para eso tenemos que leer Daniel 7:21 y luego saltarnos al 25. Dice así, el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. De manera que la pregunta, ¿contra quién se dirigiría la ira del poder del cuerno pequeño? Ni más ni menos que contra los santos, para destruirlos, para eliminarlos. Aquí Daniel ya no está mirando bestias, está viendo, hermanos, un conflicto espiritual. Este cuerno es el mismo poder que surge en Daniel 7:24 que ya leímos. Y dice que hacía guerra, persecución sistemática, hermanos, no ocasional, contra los santos, es decir, los fieles hijos de Dios que permanecen leales a Él, y dice que los vencía. Aparentemente, triunfaba sobre un tiempo, o por un tiempo. Hermanos, esta no es una guerra política, es una guerra contra la fidelidad. Este poder, efectivamente, como hemos dicho el día de ayer, persiguió a los que no se sometían a su autoridad religiosa, especialmente en esos años del 538 a 1798, después de Cristo, conocida como la Edad Media, esa época. Allí, hermanos, por medio de la supuesta o famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, se persiguió a los fieles hijos de Dios, se los torturó y se los llevó a la hoguera. En ese tiempo se impusieron dogmas por encima de la palabra de Dios, los dogmas católicos, y se usó el poder civil para castigar a los que no aceptaran dichos dogmas. Durante muchos siglos, muchos fueron exiliados, torturados y ejecutados. Estamos hablando de 1260 años. Hermanos, pero el punto clave es este. Dice que los vencía externamente, pero no los vencía espiritualmente. Porque muchos de ellos iban a la hoguera cantando. Muchos de ellos, las llamas les apagaron la voz mientras alababan al Señor. Oh, mis hermanos, este cuerno no solo se ensaña contra el pueblo de Dios, sino que también blasfema contra Dios, hablando, dice, palabras contra Él. Y todavía atentando contra su santa ley. Este es el cuerno, este es el sistema que quitó el sábado de la santa ley de Dios y puso el domingo. La frase pensaría en cambiar los tiempos y la ley es la referencia más clara de que la ley de Dios sería pisoteada por este sistema. Este sistema religioso descrito aquí como cuerno pequeño, pero que es un símbolo del papado. Ahora usted debe saber por qué la mayoría del mundo guarda el domingo. Porque el papado cambió la ley. Quitó el sábado del cuarto mandamiento y metió
el domingo. Ahora usted en los mandamientos del Catecismo Católico no encuentra que el cuarto diga, acuérdate del día sábado para santificarlo. Eso está todo tergiversado allí. Quitaron el mandamiento de adorar imágenes, que prohíbe Dios adorar imágenes, quitaron el mandamiento de guardar el sábado, descompusieron ahí los mandamientos para que le salgan 10. Y hermanos, hay un mandamiento ahí de que se llama guardarán las fiestas. Y dentro de ellos, o dentro de esas fiestas, la principal de ellas es el domingo, como el día de la resurrección. Algo que la Biblia, hermanos, nunca lo ha autorizado. Y que la ley de Dios no ha mandado. La ley de Dios ha mandado a que sus hijos guarden el sábado. Pero este sistema, este cuerno pequeño, el papado, como ha sido interpretado, cambió los tiempos y la ley. Empleó la persecución contra los fieles de Dios en esa época, del 538 a 1798. Ha hablado palabras contra el Altísimo, arrogándose títulos que solo le corresponden a Dios. Se hace llamar el representante de Cristo aquí en la tierra, cuando el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Él se hace llamar el vicario de Cristo. Hermanos, el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Este sistema, hermanos, no es ateo, no es ateo. Es algo más peligroso que el ateísmo, porque pretende hablar en lugar de Dios, reclama autoridad, reclama, hermanos, autoridad espiritual suprema, pero todavía más se coloca como mediador visible entre Dios y los hombres. Es una usurpación lo que hace de la autoridad divina. Hermanos y hermanas, esa frase a los santos quebrantará, a los santos del Altísimo quebrantará, no solamente nos dice lo implacable que es y será, sino la presión constante que ejerció, ejercerá, y la intimidación espiritual también, que hará hasta cansar al fiel y someterlo. El objetivo de este sistema político religioso no es solo matar, es hacer que el creyente ceda. Mire, este tiempo, tiempos y medio tiempo son frases proféticas, son períodos proféticos. En profecía, tiempo equivale a 1 año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. Y eso en total son 1260 años. Porque estamos hablando aquí, hermanos, de períodos proféticos. 3 tiempos y medio en profecía son 1260 años. Porque 3 tiempos y medio literalmente son 1260 días. Pero son días proféticos, por eso decimos 1260 años, y justamente ese fue el periodo de supremacía que este poder tuvo en la historia. Y efectivamente el punto más crítico fue cuando se metió con la ley de Dios. Ahí, hermanos, sí que, como decimos, fue más descarado. Hermanos, gracias a Dios que dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. No dice que lo logra completamente, pero dice que intentará cambiar. ¿Cuál ley? La única ley que regula el tiempo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la única ley que regula el tiempo? Es la ley de Dios, la de los 10 mandamientos. Allí está el mandamiento número 4 que regula el tiempo. 6 días, dice, trabajarás. Y el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. Y no trabajes en ese día, dice. Y Biblias católicas antiguas como la Torres Amat, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, ahí dice claramente, acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando servidor era catequista y leía la Nácar Colunga, leí en esas Biblias antiguas que decía sábado. Lo primero que vino a mi mente fue, ¿y por qué entonces guardo el domingo? ¿Y por qué como catequista le enseño a los niños la doctrina para la primera comunión de que el domingo hay que guardar? Cuando
Aquí dice sábado. Ahí me abrió los ojos el Señor, hermanos. Pero ahí el cuerno pequeño, el papado, se metió con la ley de Dios para cambiarla, quitando el mandamiento del sábado que regula el tiempo. Por eso los tiempos y la ley. Al quitar el sábado, ¿sabe qué hizo? Le quitó la adoración al Dios verdadero, porque el sábado, hermanos, conecta con la adoración, con la lealtad. Y en Apocalipsis 13, ahí se habla de un conflicto final que va a girar en torno a quién tiene autoridad para definir y cuándo hay que adorar. Ley dominical, hermanos, ley dominical, Apocalipsis 13. Allá en los últimos versículos. Hermanos y hermanas, este cuerno revela tres ataques. Tres ataques. Número 1, contra el pueblo de Dios. Número 2, contra la autoridad de Dios. Y número 3, contra la ley de Dios. No solo persigue, es una guerra contra el cielo la que este cuerno pequeño realiza. Hermanos y hermanas, nuevamente repito lo que dije ayer, esto no es historia muerta, esto es un patrón que se repite, primero se cambia la verdad, luego se presiona la conciencia y finalmente se persigue al que es fiel. De manera que surge una pregunta en esta hora. ¿Estoy preparado para permanecer fiel cuando obedecer a Dios tenga un costo real? ¿Estoy preparado para ser fiel a los 10 mandamientos cuando se me imponga por ley que tenga que guardar el domingo? Porque ahora es voluntario si lo guardo o no lo guardo, pero cuando por decreto se tenga que guardar, permaneceré fiel. Hermanos, el cuerno pequeño sabe hacer su trabajo para engañar. Y lo hace de una manera sutil. El mayor engaño, hermanos, no es atacar a Dios abiertamente. Es reemplazar su autoridad mientras se usa su nombre, y es justo lo que hace el cuerno pequeño. De manera que hoy Dios está buscando un pueblo que no se rinda, que no negocie la verdad, que no cambie su lealtad, que sea fiel al Señor. Porque contra el que es fiel, el cuerno pequeño va a dirigir su ira. Así ha sido revelado. Pero no tengamos miedo. Porque como los mártires fueron llevados a la hoguera y digo que cantando iban y murieron cantando porque las llamas les apagaron su voz, no le tenían miedo a la muerte. Así también, hermanos, todo aquel que ame a Jesús de verdad no le tendrá miedo ni a la ley dominical ni al decreto de muerte que vendrá acompañado con ella. Ojalá, hermanos y hermanas, que seamos fieles ante Dios cuando el cuerno pequeño vuelva a ser de las suyas. ¿Qué dice el don de profecía, hermano Noel, al respecto? Sí, muy bien. Aquí nos dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, dice la asunción de la Iglesia Romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados, a quienes él invistió de autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se les enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Una desviación de sus requerimientos era suficiente causa infligir los más severos castigos a los cuerpos y almas de los transgresores. Así, las mentes de la gente fueron desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles, errantes y crueles. Sí, y aún más, hacía el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado fue disfrazado con manto de santidad.
Cuando se suprimen las santas escrituras y el hombre se considera a sí mismo supremo, solo podemos esperar fraude, engaño e iniquidad degradante. Con el ensalzamiento de las leyes y las tradiciones humanas se manifestó la corrupción que siempre resulta por menospreciar la ley de Dios. Esos fueron días peligrosos para la Iglesia de Cristo. Pocos eran en verdad los portaestandartes. Aunque la verdad no fue dejada sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición prevalecerían completamente y que la verdadera religión sería desarraigada de la tierra. Él perdió de vista el Evangelio, mientras que las formas de religión se multiplicaron y la gente fue abrumada bajo rigurosas exacciones. Así que, pues aquí está muy interesante, ¿verdad? Este comentario que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Que nos estaba hablando del surgimiento del poder de la Iglesia romana, ¿verdad? Que marcó el inicio de la Edad Media. Y vemos que era un tiempo en que la oscuridad espiritual se profundizó, le decían los tiempos oscuros. La confianza del pueblo dejó de estar en Cristo y se trasladó al Papa y al clero, quienes fueron presentados como mediadores indispensables entre Dios y los seres humanos, tal cosa que la palabra de Dios no registra, ¿verdad? Cómo se deben de hacer, cómo nosotros debemos de ir a Cristo y no a un hombre. Con el tiempo se enseñó que el Papa ocupaba el lugar de Dios en la tierra y que debía ser obedecido sin cuestionamientos, bajo amenaza de severos castigos, tanto físicos como espirituales. Y como nosotros habíamos hablado en una lección anterior, Cristo no usa la fuerza para que nosotros lo sigamos a Él. Él usa el amor. Él toca la puerta de nuestro corazón. Pues aquí estamos viendo que esta desviación llevó a que las personas dependieran de líderes humanos falibles, lo que abrió la puerta a la influencia del mal. Y por eso nosotros no podemos tener corazones divididos, hermanos, porque entonces ese es el resultado. El pecado, como aquí nosotros leímos, se disfrazó de santidad y al suprimirse las escrituras y exaltarse las tradiciones humanas, surgieron el engaño, la corrupción y la degradación moral. Y son cosas hoy en día que estamos viendo, hermanos. Esa degradación moral que en tiempos que años atrás no se presenciaban cosas que ahora se están haciendo abiertamente, aún enfrente de los niños y las niñas en las escuelas públicas, escenas que ni quisiera decir se les presenta a ellos tan jovencitos. Así es la maldad y la degradación moral que ha estado y está en la tierra ahora mismo. Y el menosprecio de la ley de Dios, ¿verdad? Como nos habló el pastor, ¿verdad? Que habían cambios ahí en la ley y esto produjo inevitablemente una profunda corrupción religiosa y social. Por eso, como nunca antes, nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros no podemos confiar y depender de hombres falibles que pues sabemos que hay mucho engaño en el mundo. Hay personas que pues dicen que son una cosa, pero en la vida viven otra cosa. Así que sigamos a Cristo, fijemos nuestros ojos en Cristo y vamos a estar seguros, hermanos, en el nombre de Dios. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a ser fieles a Él cuando este cuerno pequeño nuevamente recupere todo su poder, que ya lo recuperó, pero cuando nuevamente lo ejerza contra el pueblo de Dios, tal como ha sido profetizado, que entonces seamos leales solamente al Señor.
Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente enfatizas el punto sobre lo que hemos de enfrentar, sobre quién es básicamente el que será nuestro enemigo en el tiempo final. Señor, te rogamos nos ayudes para serte fieles desde ya solamente a ti. Hoy por hoy no está ejerciendo lo que tiene que ver con una persecución declarada. Sin embargo, la profecía no miente y se dice que nuevamente andará por los caminos que anduvo este cuerno. Entonces, Señor, sin duda es cuestión de tiempo para que la conciencia sea pisoteada, la conciencia de los seres humanos. Y hoy te pedimos para que cuando eso se lleve a cabo, simplemente nosotros decidamos que nuestra conciencia sea solo para ti, y lo hacemos desde ahora. Te rogamos nos ayudes a serte fieles y a obedecerte a ti, a amarte y guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro